¿De quién son? Ellos. Por eso, ¿cómo son? Es que yo no las preparo, doctor. Pero son como las. Creo que llevan mantequilla. Solamente que muy poquito. Sí, se acaban rápido. Bueno, vamos, entramos en materia, que esto también, en la próxima clase, tenemos evaluación, nuestra primera evaluación. A las 15:40, traten de llegar un poquito más antes, para que comencemos a durar media hora. Vamos. Insuficiencia respiratoria. Si nosotros entendemos, comprendemos insuficiencia respiratoria, les aseguro que ustedes aprenden todo lo que viene después. El ser humano es un ser aerobio, o sea que todo lo que veamos en neumología acaba en insuficiencia respiratoria. Todo, sin excepción. Asma, EPOC, neumonía, bronquiectasia, mucoviscidosis, pulmonología pulmonar, micosis, etcétera, etcétera, en su máxima expresión acaba en insuficiencia respiratoria. Y para eso quiero comenzar con esta diapositiva para tratar de motivarlo. Vean lo que dice. Cuando veas a un paciente, acuérdate que la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal como para que tú también lo hagas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros médicos tenemos que ser empáticos con el paciente, simpáticos y empáticos. Ningún paciente tiene la culpa de enfermarse, pero nosotros estamos estudiando para cumplir la misión de la medicina, que es tratar de curar y sacar adelante a nuestros pacientes, a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden llegar y decirle, a ver, vos Pedro, ¿qué tenés? ¿Ah? ¿No te escuché? Lo mismo se puede decir diciendo, buenos días, señor Pedro, ¿cómo está usted? Yo soy Ronald Alarce Rutiniano y estoy aquí para que podamos, junto con usted y sus familiares, hacer diagnóstico, tratamiento y tratar de recuperarlo usted como paciente. ¿No ves? Yo me acuerdo que cuando yo tendría unos 12 años, 13 años, me enfermé bien mal. Pero dio una neumonía. Mi padre trabajaba en Potosí, en la Comigón, allá, que hacía un campo allá más de 4.000 metros de altura. Y me internaron en el mejor hospital que había en esa época, que era el Hospital Broncopulmonar de Cataluña. Yo estaba en la cama número 7. Y había un médico así de deficiente. Le dicen moco. A los petizos le dicen moco, algo así. ¿Ya? Pero un ego más grande que el de Mario Yoga. Tenía cochecos a mí que nunca me... Ahí decía, ¿no? Porque Ronald Alarce Rutiniano. Pero él decía de la cama siempre. Primer día, segundo día, tercer día ya no se hablaba. Y le dije, discúlpeme doctor, le dije, yo tengo un nombre, no soy un número. Pero me dijo así, que más o menos me dijo, ¿quién sos vos para reclamar? Había Troya por ahí. Yo muchacho todavía lleno de 12, 13 años, imagínense. No lo hallé, ni lo tomaté, ni nada de eso. Pero le dije de todo, de la forma más diplomática y sutil que se puede hacer.
Y obviamente el güey se quejó al director. Mala suerte de él porque el director, el doctor Lanza, era íntimo amigo de mi padre. Entonces, vino el doctor Lanza y me dijo, Ronaldito, ¿qué ha pasado? No me conocí. Vino, pues, me dijo, doctor, le dije, usted es un señor doctor, pero este moco, le dije, no merece ser llamado médico. Pregúntele a todos los demás pacientes cómo nos tratan. Y vino mi padre también a defender a su hijo, pues no su hijo mayor. Y sí, dijo, no, he recibido muchas quejas, que saben que ese colega estaba haciendo su año de provincia. Entonces ustedes nunca van a hacer eso. Ningún paciente tiene la culpa de enfermarse, pero nosotros sí tenemos la obligación de tratar de restablecer la salud de él. Lo mismo que un mecánico trabaja acomodando, arreglando un motor de auto, o un carpintero que repara una silla o una mesa, ¿no? O un sastre que le hace un terno. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Arreglar vidas. Cuando nos va bien, excelente. Nosotros podemos acertar 99 veces y nadie nos va a decir nada. Pero por una metida de pata ya tenemos, nos pasa la guillotina. Entonces, hagan esto. ¿De acuerdo? No hay necesidad de tratar mal a la gente. ¿No ves? ¿Sí o no? Muy bien. ¿No ve cómo me han conquistado con una masita? Pero solamente una, yo dije por lo menos unas 4 o 6. Nos han provocado para que le preguntemos, ¿y dónde las venden? Allá en la pastelería Juanita, ¿no? ¿No es? ¿Ah? Bueno, no es que Juanita se llamaba mi señora, por eso me acuerdo. Bueno, entonces vamos ahora al grano, como dicen los dermatólogos. Este concepto yo creo que es el más claro de insuficiencia respiratoria. Vean lo profundo que dice. Es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases durante la ventilación, la perfusión y la difusión. ¿Qué es ventilación? No es nada más que la entrada y salida de aire a través de la vía aérea por acción de los músculos respiratorios. ¿Qué músculos respiratorios? Diafragma, intercostales, escalenos, esternocleidos, etcétera, etcétera. O sea que de ahí ya nos sale una conclusión. Si hay algún problema en la ventilación pulmonar, tenemos insuficiencia respiratoria. ¿Qué es difusión? Es el pasaje de una molécula de mayor concentración a otra de menor concentración. Ejemplo, concentración de oxígeno en los alveolos, mayor concentración hacia un lugar de menor concentración, se pasa la barrera alveolar y se difunde el oxígeno hacia un lugar de menor concentración. Perfusión, ¿qué es perfusión? No es nada más que la llegada de una molécula de oxígeno hasta la mitocondria. Claro que para eso hay varios pasos. Ejemplo, lo digo yo así metafóricamente porque creo que se entiende mejor que leyendo las veintitantas hojas que hay. El oxígeno, entre comillas, ya, es un personaje muy sui generis. Uno, es bastante cómodo, necesita un medio de transporte. Ese medio de transporte es un glóbulo rojo. Necesita un Uber para irse de parranda. ¿Ya? Y necesita una compañera, es enamoradizo, él se enamora de la hemoglobina, se forma y hace oxihemoglobina. Y se va hacia dónde? Hacia la periferia, hacia el lecho capilar. Pero allá, ¿qué es lo que hace? La deja la hemoglobina
atraviesa la pared celular, el citoplasma celular, y busca a otra dama distinguida que se llama mitocondria, que es donde se realiza la producción de energía. O sea que en cualquiera de estos pasos, si se alteran, ustedes van a tener insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los componentes del aire? Hay componentes constantes y variables. Constantes. Fue pregunta del examen el anterior semestre y todo el mundo le peló porque dijeron, yo pregunté cuál es el elemento más importante dentro del aire. Todo el mundo le puso oxígeno. Fíjense que es el nitrógeno, 78%, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, nitrógeno, hidrógeno, vapor de agua, criptón, ¿no? Radón. El criptón también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿También el criptón? ¿Qué decís, Sebastián? ¿Qué decimos? El criptón también. El criptón es el que mata pues a Superman, la kriptonita roja, ¿no ves? Entonces no entra. ¿Ya? Hace un año le puse eso en un test, ¿no? Ahí estaba ahí, preguntas tipo test. Todo el mundo le puso, bueno, no todo el mundo, algunos, ¿no? Kriptón, la kriptonita roja. Pero fíjense ustedes cómo la mayor concentración que hay es de nitrógeno, 21% de oxígeno. Eso es tan importante que se llama fracción inspirada de oxígeno. O sea que la fracción inspirada, la famosa FiO2, es de 21% de oxígeno. ¿Ya? ¿Dio para entender? ¿Sí? Muy bien. Pero hay otros componentes variables como el óxido de nitrógeno. Aunque ustedes no lo crean, eso proviene de las descargas eléctricas durante las tormentas, las tempestades. El óxido de carbono, que viene de los escapes de los motores de los autos, ¿no? Pero también recuerden que hay como 500.000 millones de toneladas de aire puro y limpio que forman una capa alrededor de nuestro planeta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? Básicamente son 5. ¿Cuáles? El intercambio de oxígeno, pues, ¿no? Intercambio de CO2, regular el pH sanguíneo, 735 a 745. Protección alveolar. ¿Quién es? ¿Es el mío? No, no es. No es el mío. Le voy a poner 5 puntos. No sé. ¿Será que me están llamando desde el más allá? ¿Es de usted, doctor? Una foto nacional. Ah, esa es mi señora. Ah, quería ponerlo, quería. Ay, Dios mío. Está sonando, pero doctor. Se lo paso. Me están llamando desde el más allá. Así yo le decía, oye, no me vaya a llamar del más allá. Ay, Dios mío. Se lo paso. Ay, no más, si me vuelve a llamar, me voy a hacer el tipo, ¿ya? Ay, Dios mío. Aquí también pasaba clase de pediatría, pasaba. Y yo me iba allá atrás a escucharla porque aprendía pediatría. Bueno, protección alveolar. ¿A través de qué? Del surfactante alveolar, los neumocitos tipo 1, tipo 2. Y la vocalización. Ahorita, gracias a estas funciones del aparato del sistema respiratorio que nos estamos comunicando, estamos emitiendo la voz. ¿De acuerdo? Y
vamos a recordar esto que ya han visto en fisiología. La ventilación pulmonar incluye ¿qué? La inspiración, que consiste en la entrada de aire por contracción del diafragma de los músculos intercostales, dando lo que se llama respiración torácica, y a su vez esto disminuye la presión intratorácica y aumenta el volumen torácico. La expiración, que consiste en la salida de aire por relajación del diafragma de los músculos intercostales, eso es lo que se denomina respiración abdominal, y aumenta la presión intratorácica y disminuye el volumen torácico. Eso lo han visto ustedes en fisiología. ¿Ya? Muy bien. De aquí para adelante, pregunta de evaluación. La principal causa de insuficiencia respiratoria son los disturbios de ventilación-perfusión. La ventilación se abrevia con una V chica y una letra Q. ¿Ya? Entonces, la ventilación-perfusión es un equilibrio. ¿Ya? Así vean. Relación ventilación-perfusión normal. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo ahorita? Por lo siguiente, vean. Aquí yo tengo buena ventilación, buena perfusión normal. Pero aquí yo tengo una buena ventilación y una mala perfusión. Esto se llama efecto espacio muerto. Causa de insuficiencia respiratoria. O puede suceder esto, vean, buena ventilación, buena perfusión, que haya una mala ventilación y una buena perfusión. Eso se llama efecto Schumann, ¿de acuerdo? Causa insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Muy bien, préstenme atención a lo que ahora les voy a decir. Nuestro organismo, el cuerpo humano, como se dice, puede ser atacado o afectado por diferentes elementos. Y esos elementos se llaman virus, bacterias, hongos, parásitos, agentes químicos, agentes físicos, inmunológicos, neoplásicos y otros de causa desconocida. Cuando decimos desconocido en medicina, en realidad es para cubrir nuestra ignorancia. Decimos, eso es idiopático. Pero hace 50 años había cualquier cantidad de cosas idiopáticas que se han ido descubriendo poco a poco. La etiología, o sea, que va a llegar un momento en que todo tiene que tener una explicación. En medicina, en la ciencia, todo tiene que tener una explicación. ¿Ya? Hasta por qué me han invitado masitas ahora, por ejemplo. Yo sé que es para que les haga un examen más blandito. ¿No? Ya me di cuenta, pero está faltando la masita. Linda, pero poquita. Tenía que ser una para cada uno de ustedes. ¿No? Esperemos que la próxima vez, en la próxima jornada, salgan más. ¿Ya? Linda, lindísimo. No se emocionen, ¿qué es lo que han topado ahí? Celular. Bueno, entonces vean ustedes, recuerden, todos estos agentes, cualquiera de ellos, va a producir una reacción inmunológica. O sea que les estoy diciendo que toda la respuesta a nuestros problemas está en la inmunología. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cualquiera de estos agentes, cuando actúan, producen liberación de mediadores inflamatorios. Que para recordar, porque son muchos por supuesto,
histamina, serotonina, bradicinina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, citoquinas e interleuquinas. Varias interleuquinas. Dentro de ellas una muy importante como es la interleuquina 6, que hace tiempo ella se la había descubierto, pero hace 4 años entró en vigencia o la redescubrieron. ¿Saben por qué? Porque en los pacientes enfermos de COVID había una altísima concentración de interleuquina 6. Y eso, esa interleuquina 6, ¿qué es lo que produce a nivel del endotelio vascular? Lesión del endotelio vascular que facilita la agregación plaquetaria. Y donde hay agregación plaquetaria hay formación de trombos. O sea que en realidad el COVID-19 mataba, ¿por qué? Por una microtrombosis, y mata nomás por una microtrombosis vascular, que gracias a los estudiosos italianos en el año 2020 que dijeron no puede ser que se nos mueran de 100 pacientes, se mueren 90, vamos a hacer autopsia, porque decían que no se debía hacer autopsia, había que cremarlos y todo eso, ¿no? Entonces hacen autopsia y ahí descubren de que cuando hacen los cortes histológicos en pulmón había una microtrombosis vascular. O sea que había un terrible efecto o disturbio de la perfusión. O sea que se producía ¿qué cosa? ¿Un efecto espacio muerto o shunt? Un shock. Pues espacio muerto, buena ventilación más la perfusión. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo uno le va encontrando la explicación a todo eso. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve todo este preámbulo. ¿Por a dónde están circulando los mediadores inflamatorios? Por el lecho vascular, por la sangre, arterias, arterioles y capilares. ¿No es cierto? Muy bien. Acuérdense de eso. Ahora, los mediadores inflamatorios actúan básicamente de dos maneras, como el MNR Víctor Paz. Actúan sobre el sistema cardiovascular y actúan sobre el aparato respiratorio. Sobre el aparato respiratorio, ¿qué producen? Hipersecreción mucosa, edema de mucosa y broncoconstricción. Qué casualidad, eso también se produce en el asma bronquial. Y sobre el sistema cardiovascular, vascular, ¿ahí a dónde? En la punta de la nariz, en la punta de los dedos, en la oreja, en todos lados, en la piel, hay sistema vascular. En el sistema cardiovascular producen dos efectos importantes que quiero que se acuerden hoy, mañana y siempre. Producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Por eso es que ustedes cuando examinen a sus pacientes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle la mano, denle la mano. Van a percibir la temperatura, la humedad, si está fría, si está caliente, la elasticidad de la piel y aumento de la permeabilidad capilar. Ahora vean ustedes que bueno, no le quiere dar más masita. Y yo meta a tratar de explicar acá y allá peleándose por la masita. Bueno, entonces presten atención. Recuerden lo que he dicho. Aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación. La vasodilatación hace que ¿qué?
caiga la presión arterial. Y el aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué hace? Presten atención. ¿Por dónde dijimos que circulan esos mediadores inflamatorios? Por la sangre. ¿Y dónde están? En los capilares. Y los capilares vascular, hay aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y la sangre qué componentes tiene? Agua, elementos fibrados, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y proteínas. Como por efecto de ese aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué pasa? De estos elementos, el primero que sale del lecho vascular hacia el espacio intersticial es el agua. Esto es un alveolo, esto es otro alveolo, este es el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar está con capilares y linfáticos. Los linfáticos drenan el líquido, el exceso de líquido del espacio intersticial, y por los capilares hay sangre, componente de la sangre, agua, elementos fibrados y proteínas. Lo primero que sale es el agua, luego los elementos figurados del lecho capilar hacia el espacio intersticial, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. ¿Qué más sale? Las proteínas. Fíjense que ha aumentado la presión dentro del espacio intersticial. Cuando sale agua, si ustedes escuchan ese tórax, van a escuchar estertores crepitantes húmedos. ¿Por qué? Porque en realidad se está produciendo un edema pulmonar. Ejemplo, esta aula digamos que tiene capacidad para 50 estudiantes, normal. Yo le puedo meter 100, pero van a estar más apretados. Aumenta la presión aquí. Le puedo meter 150, van a entrar pero ya más apretaditos, ¿no? Y de repente hasta 200 le puedo meter bien apretujadito. Aumentó la presión aquí dentro de este espacio intersticial, dentro de esta habitación. Si alguno de ustedes abre la puerta, todo el mundo va a querer salir de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Cuál es ese espacio de menor concentración aquí? El espacio alveolar. Y entonces viene el agua, y dice, yo voy a pasar primero, y paso al otro lado, al espacio alveolar. Y recuerden, se producen estertores crepitantes húmedos y rojos, ¿no? ¿Y qué más pasa? Elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ojo, ¿qué más falta? Las proteínas, ¿no ven? Las proteínas también tratan de pasar la pared alveolar. Pero ahí ocurre un gran problema, vean. Al querer pasar las proteínas, se destruye el surfactante alveolar, la pared alveolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el surfactante alveolar es el que mantiene la arquitectura alveolar. Las proteínas destruyen el surfactante alveolar. Si este es el alveolo insuflado, cuando pasan las proteínas, el alveolo hace esto, se colapsa. Y se produce insuficiencia respiratoria de inmediato. ¿Dio para entender la fisiopatología? Hay que repasar, se llevó en segundo año y en tercero. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son las causas de falla respiratoria? Son 7 causas. Vean, fíjense. Lesiones cerebrales, de médula espinal, neuromusculares, de tórax y pleura, de vías aéreas altas, cardiovasculares y de vías aéreas bajas o alveolos. La afección o ruptura de cualquiera de estas produce insuficiencia respiratoria. De cualquiera.
Vamos a analizarla una por una. Afecciones del sistema nervioso central. ¿Cuáles, por ejemplo? Muchísimas, pero sobre todo accidentes cerebrovascular isquémico y hemorrágico. O también las depresiones anestésicas, o la sobredosis de droga, la overdosis, como se llama, ¿no? Lesiones de la médula y los nervios espinales. ¿Cuáles, por ejemplo? Síndrome de Guillain-Barré o trauma vértebromedular en los pacientes accidentados, sobre todo. Del sistema neuromuscular, ¿cuáles? ¿Ya? Muchísimas. Miastenia gravis, tétanos o intoxicación por órganos fosforados. Santa Cruz es una región agropecuaria donde se utilizan muchos, pero muchos órganos fosforados que causan precisamente insuficiencia respiratoria. Afecciones del tórax y la pleura, sobre todo neumotórax y derrame pleural, pero también otras como la obesidad, por ejemplo, como el señor Barriga, ¿no? De la novela del Chavo del Ocho. Entonces, vean ustedes, de las vías aéreas altas, ¿cuáles, por ejemplo? Síndrome de apnea del sueño, el famoso SAOS. O también la hipertrofia de adenoides. O también el edema de glotis. Ya que estamos hablando de edema de glotis, 30 segundos para que aprendan cómo se trata un edema de glotis, que es una emergencia médica. En primer lugar, adrenalina. En segundo lugar, antihistamínico. Y en tercer lugar, corticoides. ¿Por qué la adrenalina? Porque actúa en cuestión de segundos a minutos. ¿Por qué los antihistamínicos? Porque actúan más rápido que los corticoides. ¿Y por qué los corticoides al final? Porque ellos actúan después de 1 hora, 2 horas y hasta eso ya se murió el paciente. Pero hay que hacerlo secuencialmente, pero siempre cumpliendo ese protocolo. Adrenalina, antihistamínico y corticoide. Del sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿cuáles? El edema agudo del pulmón, bueno, tromboembolismo pulmonar, o los pacientes con insuficiencia renal, o los pacientes que hacen embolismo graso, y las afecciones de las vías aéreas bajas o alveolares, como por ejemplo, fíjense ustedes, la aspiración de contenido gástrico. Se llama también síndrome de Mendelssohn, o sepsis, asma, EPOC, distrés respiratorio, o la enfermedad pulmonar intersticial difusa, llamada también por muchos fibrosis pulmonar. ¿Ya? Atelectasia. Recuerden, lo han visto en semiología, pero lo repasaremos. Atelectasia pasiva, ejemplo, derrame pleural y neumotórax. Atelectasia compresiva, tumores y bullas enfisematosas. Atelectasia obstructiva, cuerpos extraños, rollas de moco, tumores endobronquiales, ¿ya? Atelectasia tensioactiva, síndrome de distrés respiratorio es el mejor ejemplo, y atelectasia fibrocicatricial, ejemplo, secuelas de TB. ¿Ya? Recuerden esta frase: el conocimiento es como el horizonte, no tiene límite. Y a veces creemos que sabemos mucho, ¿no? No pasa siempre. Como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, nosotros no estudiamos para saber más, sino para ignorar menos, porque es mucho lo que ignoramos. Ni siquiera el Premio Nobel de Medicina del año 2023 domina todo. ¿No ven? Entonces,
¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Me van a hacer acuerdo ahora quién es nuestro delegado Ceballos, ¿cómo es Sebastián, no? Por favor, Sebastián, hoy día me vas a pasar un mensaje, una timbrada y un mensaje. Yo le voy a enviar un paper de insuficiencia respiratoria, ya, para que lo repasen. Es lo mismo que esto, pero no en diapositiva, sino en texto, ya, para que lo repasen. ¿Cómo se clasifica? Tipo 1, la PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Tipo 2, CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Pero aparte de eso, hay otras más. Recuerden, la hipoxémica oxigenatoria tipo 1, la ventilatoria hipercápnica, la tipo 3, perioperatoria, la que sucede durante la cirugía. Y la de hipoperfusión. ¿Se acuerdan ustedes que cuando subimos los camitas allá a 4.000 metros a La Paz nos golean? Por eso, ¿no? Peor si subimos a Tallata, Lilimán y allá ya no aguantamos. Entonces es por hipoperfusión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pilares del diagnóstico? Hagan la especialidad que ustedes quieran. Siempre el diagnóstico va a ser clínico, laboratorial e imagenológico. Veamos entonces. Lo primero que vamos a saber es el parámetro clínico. Y en el clínico, ¿qué nosotros tenemos que saber? Sospecha clínica. A eso hemos llevado semiología el año pasado. A la infección, paciente en posición ortopnéica, con aleteo nasal, con sudoración o con cianosis periférica, taquipneico, muchas veces con estado de confusión mental. Sospecha clínica. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de estos datos, vean. Préstenme atención, un ratito nada más. Todo paciente que ustedes encuentren agitado, hiperactivo, ese no está así porque le dé la gana. Ese paciente está hipoxémico. Y generalmente el personal de enfermería le dice: a ver, doctor Jorge Ronald, ¿sabe qué? Hay un paciente que está muy quisquilloso, está muy inquieto. ¿Por qué no le hace un sedativo y es para que deje tranquilo toda la noche? Y el médico junior viene, agarra y le hace colocar un sedativo y lo manda para el otro bar. Ese paciente está hipoxémico, está con alcalosis respiratoria generalmente. En cambio, otro paciente: no se preocupe, doctor, ¿sabe qué? Váyase a dormir nomás, que allá ese paciente de la cama 8 o de la cama 9 está tranquilo, ni ha molestado toda la tarde. Ese paciente está pradipneico, ese paciente está con CO2 elevado, está en acidosis respiratoria. Clínica, ¿ya? Entonces, vean esto que lindo. Siempre lo pongo porque es muy ilustrativo. Yo te voy a decir que es conocer, decir que sabes cuando sabes y decir que no cuando no sabes. Eso es conocimiento. Ustedes me preguntan de muchas cosas, con seguridad no voy a saber muchas cosas. Otras las voy a saber. Entonces, el diagnóstico lo hacemos a través de la clínica, del laboratorio por la gasometría arterial y la radiografía del tórax, o sea, la imagen. Veamos, la clínica la hemos visto, ¿no ven? Entonces, los pilares del diagnóstico, ahora vamos a ver el pilar laboratorial. ¿En qué se basa? La gasometría arterial. Ustedes tienen que saber sí o sí la gasometría arterial, la han visto en segundo año, en tercer año, en fisiopatología, en semiología, así que no tienen excusas para decir que no la saben. ¿Por qué es importante por esto?
porque ustedes ahorita van a hacer y van a saber cómo diagnosticar un síndrome de distrés respiratorio a través del campo de la PAFI, el también llamado índice de Kirby. ¿Cómo? Así. ¿De dónde sale este cálculo de la PAFI? De aquí, presión arterial de oxígeno. ¿De dónde sale eso? De la gasometría arterial. ¿Sobre qué? Sobre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánta es la fracción inspirada? 21%. ¿Para qué? Para hacer el índice de Kirby. Si es mayor a 300 es normal. Ahorita en este momento todo el mundo 100% me va a hacer el siguiente ejercicio. Ya no más. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? De 90 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es la FiO2? 21%. 90 entre 21, calculen. Vamos. Vamos. 4.28. Su celular. ¿Cuánto? 4.28. 4.28. Como hay decimales, hay que tachar la coma para hacerlo entero. 428. 428, eso es igual o mayor que 300. Mayor. Entonces está normal. Otro ejercicio. 90 entre 35. 257. 257 es mayor o menor a 300. Menor. Entonces será síndrome de distrés respiratorio leve. Otro, 90 entre 55. 163 igual o mayor a 200. Menor. Será síndrome de distrés respiratorio moderado. Otro, 90 entre 95. ¿Cuánto dio? 94. ¿Es igual o menor a 100? Entonces será síndrome de distrés respiratorio severo. ¿Vieron? ¿Qué fácil? Ustedes son tan inteligentes que lo han aprendido en un minuto. Yo tuve que demorar 5 años aprendiendo. ¡Qué barbaridad! Ustedes, la inteligencia artificial, pues ya ven. Bueno, entonces, ¿qué otro examen podemos hacer? La espirometría. Esto ya es la segunda vez que hablamos, tercera vez que hablamos. ¿Por qué? Porque sirve para medir capacidades y volúmenes, ¿ya? Y sobre todo para hacer diagnósticos de procesos obstructivos, restrictivos y mixtos. ¿Cuáles son los procesos obstructivos? Asma y EPOC. ¿Cuáles son los procesos restrictivos? EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, lo que ustedes dicen fibrosis pulmonar. Y yo lo único que les pido es que aprendan 3 cosas. 3. Vean. Volumen expiratorio forzado, el primer segundo, que mide flujos. El flujo a través de la vía aérea lo mide el volumen expiratorio forzado, el primer segundo. Cuando está disminuido ese volumen hay un proceso obstructivo. Capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? La capacidad en realidad de distenderse el parénquima pulmonar. ¿Ya? Cuando está disminuida es porque está el pulmón duro. ¿Ya? Es un proceso restrictivo. Y la relación entre volumen expiratorio forzado en primer segundo y capacidad vital forzada, que es esto de aquí abajo, que se llama índice de Tifenot también. A uno les gusta, a otro no les gusta, pero es así. Está resfriada. No, es viene. ¿Cuánto tiempo hace que estás? Recién, ahorita me atacó. Es porque le han invitado esa tortilla. A mí que tenía un alergeno. No vea a su amiga lo que le da. A mí también me ha tapado la nariz, ¿verdad? Pero es por falta de más tortillas. Muy poquitas. Bueno, escúchenme. Les voy a dar una dica, les voy a dar, como se dice, una pauta. Es fácil esto, parece difícil, parece confuso, pero no es. Ustedes, cuando le hagan una espirometría a un paciente o le manden un informe,
váyanse directamente a buscar esto. Volumen expiratorio forzado primer segundo sobre capacidad vital forzada, llamado índice de difenol también. En la espirometría ya está todo, ahí está aumentado, disminuido, falta nomás que le hable y le diga el aparato. Si está disminuido, ustedes pueden jurar que ese paciente tiene un proceso obstructivo. O es asma o es EPOC. Ahora yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC. ¿Con qué lo hago? Haciendo lo que se llama prueba de broncodilatación. ¿Con qué? Con salbutamol, fenoterol, clenbuterol, terbutalina, cualquiera de esas, sobre todo el salbutamol. Le hago una espirometría a mi paciente. Veo que el índice de difenol está disminuido. Es un proceso obstructivo. Ahora hay que identificar si es asma o es EPOC. ¿Qué le hago? Le doy 2 puffs de salbutamol. Y después de 15 minutos le vuelvo a hacer otra espirometría. Si mi paciente mejoró 200 ml o más, o mejoró 12% o más, ese paciente tiene, aunque no quiera, una prueba de broncodilatación positiva igual asma bronquial. ¿Ya? Si no mejoró nada, ese paciente tiene un EPOC puro. Si mejoró a medias, en vez de mejorar 200, mejoró 180, 160, 100, lo que sea así. O en vez de mejorar 12%, mejoró 10, 8, 6. Ese paciente tiene un proceso mixto. Es una combinación de asma y EPOC. Si ese paciente, presten atención, el índice de difenol está normal o incluso aumentado, juren que ese paciente tiene un proceso restrictivo. Ese paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa, tiene un pulmón duro, fibrosado. ¿Ya? ¿Dio para entender? ¿Sí? ¿Dio para entender? Sí. ¿Cómo? Sí. Ahora sí, ya. Por favor, le va a traer más masita a la próxima clase para que respondan con más energía, ¿ya? Qué cosa. Bueno, sigamos. Entonces, si seguimos con los pilares, ya vimos la clínica, el laboratorio, ahora vamos a ver la imagen. Presten atención. Vean ustedes, aquí yo tengo un corazón grande, paciente probablemente chagásico. Este paciente con seguridad tiene insuficiencia respiratoria. Vean este otro. Es un paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pericárdico. Pero ¿cómo sé yo que es derrame pericárdico? El año pasado ustedes en radiología han llevado lo que se llama imagen en copa de champán. Lo único que tienen que hacer es darle la vuelta a la radiografía. Vean, tiene una imagen en forma de copa de champán. ¿Cómo lo van a confirmar? Con un eco Doppler de corazón. ¿Ya? Otro, vean ustedes, un derrame pleural con neumonía, insuficiencia respiratoria. Vean aquí el emitor izquierdo bien, pero el derecho está prácticamente tomado. Recuerden algo, hace muchos años un estudioso, un científico apellidado Murray dijo: si yo trazo una línea a través de los vídeos pulmonares, tengo un cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio a través de una radiografía. Vean, aquí yo tengo dos cuadrantes prácticamente comprometidos.
ahí mi capacidad pulmonar total ya no va a ser 6.000, va a ser 3.000 nomás porque está solamente un emisor que está funcionando. Pero aquí los 4 cuadrantes están tomados. Esto es un distrés respiratorio severo. Si tuviera un solo cuadrante ya no es 6.000, sería 4.500. Si fueran 2 cuadrantes sería 3.000. ¿No ven? Si fueran 3 cuadrantes, 4.500 y así. Algunas veces también la insuficiencia respiratoria puede ser producida por ¿qué? Por cuerpos extraños. ¿Ven? ¿Ya? Cuerpos extraños, este se tragó su prótesis dentaria. Este estaba destapando una botella de cerveza y se lo tragó el destapador. ¿No? Este estaba bebiendo, vomitó y se aspiró con su dentadura. Vean, ahí está la prueba, vean, no es ni mentira. Así que ustedes varones, por favor, no beban este fin de semana. O este derrame pleural, vean, completamente masivo el lado derecho. O esta otra, una atelectasia que ya dijimos, atelectasia fibrocicatricial, atelectasia pasiva, atelectasia adhesiva, atelectasia obstructiva, atelectasia compresiva. ¿Ya? Esta es una fibrocicatricial, vean secuelas de TB. Vean dónde está la tráquea. ¿No? EPOC, ambiente de insuficiencia respiratoria. Criterios de EPOC en la radiografía. Está lo que se llama tórax en tonel o tórax enfisematoso. Vean los 3 criterios aquí. Aumento del diámetro antero-posterior, horizontalización de arcos costales y aplanamiento del diafragma. ¿Ya? ¿Para qué todo esto? Para evitar llegar a las terapias intensivas, para poderlo ventilar a este paciente. Aquí le estamos haciendo una ventilación no invasiva con una máscara Venturi. ¿Se han dado cuenta que cuando vamos a la emergencia lo primero que hace la enfermera es ponerle oxígeno a la nariz? Si le dan 1 litro de oxígeno, de 21% pula para 24. Si le dan 2 litros, pula para 28. Si le dan 3 litros, pula para 36. Si le dan 4 litros, a 32 y a 36 con 4 litros. Y con 5 litros pula a 40%. De 21 a 24, 24 a 28, 28 a 32, de 32 a 36 y de 36 a 40. ¿Se le puede dar 10 litros, 15 litros por catéter nasal? No. ¿Por qué? Porque va a sangrar, se va a resecar la nariz. Pero se puede dar con una máscara Venturi, así como esta. Y aumentará la FiO2 para 50, 60, 70, 80, dependiendo de la eficiencia y eficacia. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria está ¿qué? Dirigido a solucionar el problema de la ventilación, de la perfusión y de la difusión. Ejemplo, si yo tengo un disturbio de ventilación, una insuficiencia respiratoria por ventilación, afección de la vía aérea como en el asma bronquial, ¿yo qué tendré que darle? Broncodilatadores, tendré que darle, ¿qué más? Corticoides inhalatorios. Si tengo un cuerpo extraño, trataré de retirar el cuerpo extraño. Si tengo un paciente con rollas de moco, trataré de sacar las rollas de moco. Si tengo un paciente con disturbio de perfusión, como ser por ejemplo un paciente con una neumonía bilateral, trataré de darle antibióticos y solucionar el problema.
Si tengo un problema difusional, ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial difusa, y está más grave la cosa, que hay una fibrosis intersticial. Entonces, todo va a estar dirigido a qué? A solucionar el problema de ventilación, de perfusión o de difusión. Como habíamos dicho al principio, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio a mantener un adecuado intercambio de gases entre la ventilación, perfusión y difusión alveolo capilar. O lo ponemos a este paciente con una ventilación no invasiva con este tipo de máscara que se la utilizó hace 4 años muchísimo, a pesar de que ya había antes, por el problema de la intubación, porque rápidamente se supo que de 100 pacientes que se internaban, 90 no salían del ventilador. Entonces se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento tiene que estar dirigido ¿a qué? A evitar esto que se llama hipoxemia refractaria. O sea que mi paciente, a pesar de que yo le doy oxígeno, no responda. ¿De acuerdo? Porque yo tengo que conseguir estas metas terapéuticas, gasométricas, que mi gasometría esté con parámetros vitales normales, 7.35 a 7.45 de pH, PCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. PO2 mayor de 90 milímetros de mercurio. Bicarbonato de 21 a 25. Exceso de base más 2 menos 2. Saturación de oxígeno mayor a 90%. ¿De acuerdo? Finalmente, este mensaje para que